más 110 grados, porque todos tenemos un ventrículo derecho más grande. Y esos son algunos criterios electrocardiográficos que podemos marcarlos para diferenciar la gente que vive en altura, o en el caso de nosotros en Puno, de otras partes del país y del mundo. ¿Okay? El aumento de voltaje de la onda R en B1, B2, lo que les decía, ¿no? Crecimiento de la onda R. En B1, la R es tan pequeñita que en el argot, en la jerga cardiológica, se habla de una R embrionaria. Es tan pequeña como un embrión. Pero cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, esto aumenta de voltaje y pueden haber R's sumamente grandes. Para esto se tiene el índice de Lewis, que resulta de la suma de la R en D1 más la S en D3. Eso se resta a la R de D3 más la S de D1 y el resultado debe ser menor de 14 milímetros. ¿Ok? Ese es el índice de Lewis para el crecimiento ventricular derecho. El tiempo de deflexión intrínsecoide, les voy a mostrar después una diapositiva cómo medir eso, que es más o menos el tiempo que tarda el QRS en llegar a la mitad de la despolarización. Es un poco abstracto, pero con la figura lo vamos a entender. El tiempo de deflexión intrínsecoide en B1 y en B2 debe ser mayor a 0.04, o sea, más de 1 milímetro. La desviación del plano de transición a la izquierda. Eso del plano de transición es cuando en las derivaciones precordiales hay un plano medio donde se ve al lado derecho y el lado izquierdo. Eso se desvía hacia el lado izquierdo. No es tan importante, así que solamente para mencionarlo. Y también se encuentran, cuando hay hipertrofia ventricular derecha, signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Supongo que ayer han hecho esas clases, ¿no? De sobrecarga, eso que vamos con el doctor Cananda. ¿Vieron algo de eso? ¿Cuáles son las causas del crecimiento del ventrículo derecho? Básicamente, tenemos las valvulopatías izquierdas con afección retrógrada. Y ahí podría confundir un poco, ¿no? Porque lo que está creciendo aquí es el ventrículo derecho. ¿Qué tienen que ver las válvulas izquierdas en el crecimiento derecho? Lo que pasa es que todas las afecciones valvulares o las afecciones del corazón izquierdo van a ir en forma retrógrada a afectar el ventrículo derecho. Y al final va a llegar a crecer el ventrículo derecho como consecuencia, por ejemplo, de una estenosis mitral, por ejemplo, o de una estenosis aórtica, por ejemplo. Sin embargo, lo más característico, lo que más se entiende, es cuando hablamos de obstrucciones de la vía de salida del ventrículo derecho. ¿Qué hay en la vía de salida del ventrículo derecho? Está la válvula aórtica, la válvula pulmonar, ¿no es cierto? La válvula pulmonar puede estar estrechada o estenosada, o por debajo de la válvula puede haber un estrechamiento en la vía de salida. Eso va a producir un crecimiento del ventrículo derecho porque esa obstrucción no permite que la sangre que va a pasar hacia los pulmones salga. Entonces se detiene en el ventrículo derecho. Esa detención produce un aumento de volumen, lo que produce una dilatación. Y luego eso lleva a mayor contracción y a mayor crecimiento del ventrículo derecho. ¿En qué patologías, por ejemplo? En la tetralogía de Fallot, en la estenosis pulmonar, por ejemplo, ¿no? O en algunas alteraciones de las ramas de la arteria pulmonar. La insuficiencia tricuspidia también, el cor pulmonar crónico. El tromboembolismo pulmonar, la hipertensión de la arteria pulmonar, cardiopatías congénitas como la comunicación interauricular y miocardiopatías restrictivas.
Todas esas son causas del ventrículo derecho. Esto no solamente hay que memorizarlo, sino hay que tratar de entenderlo, porque si no, se memorizan ahora como han memorizado en sus otras materias y después no saben nada. Y van a estar, cuando se les pregunta algo, no tienen que responder. Y cuando necesiten utilizar ese conocimiento para solucionar los problemas de sus pacientes, no van a poder solucionar nada. ¿Ok? La insuficiencia tricuspidia, ¿cómo es que produce crecimiento del ventrículo derecho? Si la tricuspidia no se cierra bien, durante la sístole la tricuspidia debe estar cerrada, pero como no se cierra bien, durante la sístole va a pasar sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Eso aumenta la cantidad de sangre del ventrículo derecho, lo dilata y luego se hipertrofia. En el cor pulmonar crónico, lo que hay es una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar va a dificultar la salida de la sangre del ventrículo derecho. Eso va a producir lo mismo y va a producir crecimiento del ventrículo derecho. El cor pulmonar agudo es una cuestión rápida, pasajera, pero nos da signos de crecimiento del ventrículo derecho. La hipertensión pulmonar, que es lo mismo que sucede con el cor pulmonar crónico, y las cardiopatías congénitas como la comunicación intraauricular y otras miocardiopatías que van a producir crecimiento del ventrículo derecho. En esta figura es que les quería mostrar cómo es la deflexión intrinsecoide. La deflexión intrinsecoide se mide desde el inicio del QRS hasta el máximo de la onda R. O sea, desde el inicio de la onda Q hasta el máximo de la onda R. Y se mide así. Esa es la deflexión intrinsecoide que está aumentada en la hipertrofia ventricular derecha. Esto debe medir, para que sea un criterio de hipertrofia ventricular derecho, más de 1 milímetro, o sea, más de 0.04. ¿Ok? Eso es solamente que deben entenderlo, ¿no? Y se mejora. Ok, les decía, en B1 deberíamos ver ondas R pequeñas, pero en este electrocardiograma, miren la tremenda onda R que tenemos. La R embrionaria debería medir 1 o 2 milímetros, y aquí tenemos 5, 10, 15, como 20 milímetros. ¿Sí? Lo mismo pasa en B2, que debería ser pequeña. Entonces, esto es criterio de hipertrofia ventricular derecha. Además, tienen otras consecuencias, este crecimiento de hipertrofia, donde la repolarización ventricular se hace inversa al QRS. ¿Qué quiere decir? Si el QRS en este caso es positivo, la repolarización debe ser hacia abajo, negativa. ¿Sí? Y lo vemos en B1, en B2, en B3. ¿Sí? Y recién en B5 se va normalizando y en B6 ya no. ¿Sí? Lo mismo pasa en este electrocardiograma, donde B1, miren, tremenda R, ¿no? Mide más de 10. No es la R embrionaria típica. En B2 también, y así. Lo mismo en este electrocardiograma, una onda R. ¿No tienen un mouse? La onda R aquí, ¿sirve para esto? B1, la onda R grande, el B2 la onda R grande, y eso ya es criterio de crecimiento ventricular directo, ¿no? Ajá. Lo mismo acá. B1, R grande, B2, R grande, ¿no? Pero siempre con la repolarización inversa. El ST descendente con la T negativa, ¿no? Lo mismo acá, B1, B2, R grande, repolarización inversa. Esos son los criterios de hipertrofia ventricular derecha. ¿Okay? Recuerden que en el B1, B2 debe haber R grande, R pequeña. Si hay grande, es porque ha crecido el ventrículo.
En el ventrículo izquierdo les decía que B5, B6, si aumenta de tamaño, estamos también en presencia de crecimiento ventricular. Aló, Janet. Estoy en clases, Janecita, ¿es muy urgente? Sí. El tiempo que es por turno, no sé. Sí, de lunes a viernes, ¿qué tal pido? De lunes a viernes hasta que se acaben los 20 días. ¿Ya? Y tiene que ser 40 horas, 2 horas por día de lunes a viernes. Sí, 40 horas más, no sé cuánto estarán programados, no sé. Eso coordínalo con la doctora Pilar, por mí no tengo problema. ¿Ya? Por favor, gracias, Jan, gracias. Cuando crece el lado izquierdo del corazón, o sea, el ventrículo izquierdo, el eje eléctrico del corazón, desde el QRS, también se va a ir hacia la izquierda. Hay una desviación hacia la izquierda, es lógico. Y les decía que la onda R de B5 y B6 va a aumentar de voltaje. Pero eso va a ir acompañado de unas S profundas en B1, B2. Les decía que en B1, B2 la R representa el ventrículo derecho y la S representa el ventrículo izquierdo. Si está crecido el ventrículo izquierdo, en B1, B2, la S que representa esta va a crecer también. ¿Ok? Y para eso hay básicamente el índice de Sokolov, el índice de Lewis. El que más se usa es el índice de Sokolov, Lyon, que es la S de B1 o la S de B2 más la R de B5 o la R de B6 debe dar más de 35 milímetros. Ese es un índice que se utiliza mucho. El índice de Lewis, la R de D1 más la S de D3, eso restado a la R de D3 más la S de D1 debe ser mayor a 17 milímetros. Esos criterios, muchas veces uno tiene que pensar, ¿hay o no hay? Entonces, deben cumplir esos criterios para que haya una hipertrofia ventricular izquierda. También hay una prolongación de la deflexión intrínsecoide, hay un retardo del tiempo de deflexión en B5, B6. Acá debe medir esta deflexión más de 0.05 segundos. O sea, un poquito más que el otro, queda más de 0.04, ¿no? Y también la desviación del plano de transición que se va hacia la derecha y también signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Estos signos de sobrecarga sistólica lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿ya? Acá hay criterios de sobrecarga sistólica. Primero, hay ondas R altas. La deflexión intrínsecoide debe ser mayor a 0.05 segundos. Hay un descenso del ST con convexidad superior y hay ondas T invertidas. A eso me refería con lo que les decía, la repolarización inversa, ¿no? O sea, la onda R es positiva y la repolarización es negativa. Esos son criterios de sobrecarga sistólica que deben haber en hipertrofia ventricular izquierda. En cambio, la sobrecarga diastólica generalmente representa ondas R elevadas, onda T alta y picuda, ondas Q a veces muy profundas y una elevación del segmento superior. Eso habla de sobrecarga diastólica. Y lo que acabamos de terminar es sobrecarga sistólica. ¿Ya? Esto teóricamente debían verlo ayer. Cuando vemos los criterios de hipertrofia basados en los cambios del electrocardiograma, vemos que hay criterios de voltaje si existe uno o más en los siguientes 3 puntos. Onda R o onda S mayor de 20 milímetros en el plano frontal. ¿Cuáles son los del plano frontal? B1, B2, B3, ABR, ABR. Este es el plano frontal. La onda S profunda en B1 o B2. Eso es que representa al ventrículo izquierdo. Y esta S debe ser mayor a 30 milímetros. ¿Sí? La onda R más alta en B5, B6 que sea mayor de 30 milímetros. Con solamente estos criterios, aunque no tenemos otros criterios, ya sabemos que hay hipertrofia ventricular izquierda. La deflexión intrínsecoide que les mostraba
en vez 5/6 debe ser más de 0.05, y la duración del complejo QRS debe ser más de 0.09 segundos, o sea, más de 2 milímetros. ¿Ya? Tiene que ser mayor de 0.9, 10, 11, 12 ya es positivo. El problema es, aquí hay un poco de discusión porque algunos autores dicen que para hablar de hipertrofia debe ser 3 milímetros. ¿Cuánto es 3 milímetros? 0.12. Pero cuando nos vamos a basar en criterios solamente en el QRS, aunque sea mayor de 0.09, basta. Y estos son criterios actualizados. Los criterios basados en los cambios del segmento ST, el vector ST y la onda T deben ser opuestos al QRS, lo que les decía, repolarización inversa, ¿no? El ST está hacia abajo, descendiente, respecto a la línea eléctrico, y la onda T es negativa en precordiales izquierdos. Y eso pasa al contrario cuando hay hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Eso no importa la ausencia de la digital o la presencia de digital, porque a Dios gracias cada vez se utiliza menos la digital. La digital, uno de los representantes más grandes es la digoxina. Hace 30 y tantos años, cuando yo estudiaba cardiología, se utilizaba para todo. Estaba insuficiencia cardíaca, digital. Tenía arritmia, todo era digital. Lo cierto es que el uso de la digital, en vez de mejorar la sobrevida de los pacientes, la disminuía. O sea, en vez de que la gente viva, moría. Entonces, por eso, ahora, solamente en casos contados se utiliza la digital. ¿Ya? Ahora no utilizamos mucho. Aquí hay algunos otros criterios, como el del ROM y el STEST de crecimiento ventricular izquierdo. Básicamente, amplitud del complejo QRS, que se manifiesta por R o S mayor de 20 milímetros en derivaciones de las extremidades, o sea, en las 6 primeras derivaciones. S en B1 o B2 mayor de 30, o R en B5 o B6 mayor de 30. Al final es casi lo mismo de lo que acabamos de mencionar, ¿no? El ST debe ser inverso opuesto al QRS. Si digital o digital, eso no importa mucho. El crecimiento de la aurícula izquierda, que puede acompañar el crecimiento del ventrículo izquierdo, la desviación del eje QRS hacia la izquierda, que lo mencionamos también al principio, y la duración del QRS, que también lo menciona, mayor de 0.09, o sea, un poquito más de 2 milímetros. La deflexión intrinsecoide, que debe ser de 0.05. Al final, es más de lo mismo. Sin embargo, les pueden preguntar en un examen los criterios con nombre propio. Y ustedes tienen que dar. Causas de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuándo crece el ventrículo izquierdo? Primero, en las obstrucciones de la vía de salida del ventrículo izquierdo. ¿Como cuáles? La estenosis de la válvula aórtica. La válvula aórtica puede crecer, puede tener obstrucción en la misma válvula, debajo de la válvula, o sea, en el trayecto de salida, o después de la válvula, en la primera parte de la aorta. Cuando hay obstrucción de la vía de salida, en estenosis aórtica, en estenosis subaórtica, y también en la coartación de aorta, que es una patología congénita que la vamos a tratar de distinguir. ¿Pero qué es la coartación? La arteria aorta, que es sumamente grande, tiene un estrechamiento. Esa es la coartación de aorta, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Cuándo crece también la hipertrofia ventricular izquierda? En la miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía significa una patología del miocardio. ¿Sí? Y hablamos de hipertrófica porque el corazón, por cuestiones genéticas, crece. Nacen así. Y eso lleva al final a disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte. Una de las causas frecuentes en deportistas o que mueren siendo deportistas es la miocardiopatía hipertrófica. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las causas más frecuentes de hipertrofia ventricular izquierda, porque se dice que la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas
más grandes del mundo. En todas partes hay. Y lo comentaba hace un rato en una entrevista personal a un colega, para el otro profesor de cardiología. La hipertensión arterial en la altura, se decía que no había mucha hipertensión arterial. Mentira. Se ha demostrado en 2 estudios que pudimos hacer nuestra facultad con los alumnos de cardiología como ustedes. Participamos en 2 estudios de la Sociedad de Cardiología del Perú y que están publicados. Ahí se ha demostrado y ha sido reconocida por la Sociedad Europea de Cardiología de que sobre 3.500 metros de altura hay más hipertensión que en otras altitudes. ¿Por qué se decía que no había hipertensión en la altura? Porque dice que la presión barométrica influye en la presión arterial. Y como tenemos menor presión barométrica, había menor hipertensión arterial. Mentira. Demostrado que esto es falso. ¿Ok? Causas de dilatación ventricular izquierda, insuficiencia aórtica, que es más de lo mismo, ¿no? Listo, chicos. Esto vamos a pasar a la otra parte de la clase, porque me interesa mucho que ustedes lo vean. Ya no tenemos tiempo. Nos hemos demorado demasiado en esto. ¿De quién es esta computadora? A ver, ¿quién la maneja? ¿Quién la está manejando? Para que no cambie. A ver, en el mismo otro tema. Sí, ¿quién es? Esta no es una clase de cardiología que la vamos a tener. Esta es la parte de electrocardiografía, ¿ya? Sin embargo, miren cómo es el corazón, ¿no? Sobre el corazón, ustedes van a ver, y esta diapositiva tiene la finalidad esa, la intención esa, de que vean cómo las arterias y las venas del corazón están sobre el corazón. Y yo siempre les comento a mis alumnos que si han visto alguna vez el corazón de una vaca o de un cordero, es igual. Están sobre el corazón y están sobre el epicardio. Por eso se manejan los términos de subepicardio y cuando están por debajo se maneja el término de subendocardio. Esa es la intención de esta diapositiva. Recordarles un poquito la irrigación de la coronaria derecha, la coronaria izquierda, que no vamos a perder tiempo en eso porque no tenemos. Recordarles que la sensibilidad de la electrocardiografía es más o menos del 80% para cardiopatía isquémica. Es diferente para las otras partes de electrocardiografía. En electrocardiografía tenemos una sensibilidad del 80%. Actualmente, hoy día, la sensibilidad del electrocardiograma para cardiopatía isquémica es sumamente alta, 80%. Para crecimiento de cavidad es solo 30%, por ejemplo. Pero la especificidad es mayor todavía, 90%. Por eso, en cardiopatía isquémica, el electrocardiograma es fundamental. Aunque hay infartos que el electrocardiograma es normal, pero se utiliza ese electrocardiograma normal para clasificarlos, si es ST elevado o ST no elevado. ¿Ok? La elevación de la ST, la aparición de la onda Q, todo eso se ve en la cardiopatía isquémica. ¿Ok? El electro nos permite diagnosticar, nos permite pronosticar, evaluar la necesidad de trombolíticos o de hacer un procedimiento intervencionista en el momento, como por ejemplo cateterismo cardíaco, una dilatación de la arteria mecánica y dejar un stent. Eso es una angioplastía con stent de algún tipo. Eso lo vamos a ver en la clase de cardiopatía isquémica, ¿ya? Y también el electro importa mucho porque nos dice el infarto ha sido solamente en la cara anterior o la cara septal o la cara lateral o la cara inferior o eso en todo. Es un infarto extenso y ese paciente tiene un pronóstico sumamente malo. Esos pacientes se mueren. Ok. Las ondas electrocardiográficas
tienen tres manifestaciones diferentes. La isquemia se ve básicamente en la onda T, lo conversamos con nuestros compañeros hace poco. La onda T es la primera onda que cambia su morfología cuando empieza la isquemia. Desgraciadamente, la onda T es completamente inespecífica. También se altera en otras circunstancias, como por ejemplo, alteraciones de electrolitos, como el potasio, por ejemplo, o el pericarditis, por ejemplo. Sin embargo, si nosotros estamos en un momento X con un paciente isquémico, podemos observar que cuando empieza la isquemia, empieza la variación de la onda T. La onda T, que inicialmente es una onda asimétrica, la rama ascendente de la onda T es más larga que la rama descendente. Ahí es la simetría. Cuando hay isquemia, se vuelve simétrica. Tanto la rama ascendente como la rama descendente son iguales. Y la punta de la onda T se hace picuda. En punta. Normalmente, la punta de la onda T es redondeada. ¿Ok? Ese cambio de la onda T es la primera manifestación de isquemia en el miocardio. Aumenta de tamaño, se vuelve simétrica, se vuelve picuda. Después, cuando la isquemia no la solucionamos, no le damos flujo sanguíneo a ese miocardio que está sufriendo por falta de flujo, o sea, por isquemia, si no se produce nada, empieza a lesionarse. Y a eso se llama corriente de lesión. Y si ustedes no hacen nada, ese miocardio se va a morir. Y cuando se muere, es necrosis. Y a eso se llama infarto miocardio. Entonces, la onda T es isquemia. El segmento ST es el segmento de lesión, que ya se está dañando el miocardio. Y allí son las imágenes más características. La onda T, muy pocas veces ustedes van a tener la oportunidad de decir, esta onda T es isquémica, porque puede ser por otras causas. En cambio, el segmento ST de un paciente con dolor de pecho probablemente sea un infarto. Y de eso depende su diagnóstico y la vida de esa persona. Si ustedes son capaces de reconocer eso y tomar alguna actitud, pueden salvar una vida. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad y muerte en el mundo? Las enfermedades cardiovasculares. Y de esas, ¿cuál es la más frecuente? El infarto miocardio. O sea, la gente muere por esto. Y ustedes están estudiando para evitar muertes, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo. Si ustedes aprenden esto, pueden salvar vidas. ¿Ok? Ok. El segmento ST, vamos a ver algunas imágenes como el segmento ST, cuando está por encima de la línea eléctrica y supradesnivel, que se vuelve cóncavo algunas veces, o cóncavo así, o convexo en otras oportunidades. Y eso cada uno tiene su representación en una patología. Y la fase de necrosis va a ser representada por otra onda, por la onda Q. Normalmente, la mayor cantidad de derivaciones, de las 12 derivaciones del electrocardiograma, no tienen onda Q. La mayoría no tienen. Pero si hay onda Q, debe ser pequeña. No debe durar más de 0.04 segundos a la horizontal, pero tampoco en lo vertical. La medida de la onda Q en lo vertical es que no debe representar más de la cuarta parte, máximo la tercera parte de la onda R. ¿Sí? Pero con la cuarta parte es para que no se confunda. ¿Ok? Acá la onda T, y eso para que nos entendamos, van a encontrar bibliografía que les dice que la onda T negativa o plana representa isquemia. Es verdad. El primer cambio que produce la onda T
es elevarse y volverse picuda. Pero con el tiempo, si se mantiene la cardiopatía isquémica, si se mantiene la isquemia, por ejemplo, en la isquemia coronaria, la isquemia miocárdica crónica, la onda T se va a aplanar. En vez de ser alta y picuda, se vuelve plana. Y luego se invierte, se hace negativa. Como esto, miren. Como esto. Primero está normal, se hace alta picuda, luego se hace plana y luego se hace negativa. ¿No? Esta es la onda T alta y picuda, miren. ¿Sí? Este es el segmento ST. El segmento ST normal es este. Debe ser eléctrico. Y una onda T positiva con la punta redondeada asimétrica. Cuando el ST se modifica así, el punto J, o sea, la unión de la onda R con el segmento ST, se eleva. Ese es un ST supradesnivelado. Y si tiene esta forma convexa hacia abajo, eso es corriente de lesiones, es una isquemia aguda. Ese miocardio está sufriendo un infarto en ese momento. Si no hacen nada, se muere el miocardio, y si no hacen nada, se muere el paciente. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Esto es el infarto miocardio agudo. Luego, a las horas puede seguir más pronunciado aún, y después de eso ya empieza a cambiar la onda T y la onda T se hace negativa. Y después de días queda más o menos así. Después de semanas, meses, se puede normalizar. Sin embargo, muchos pacientes quedan con sus ondas T negativas por años de años, 20, 30 años. ¿Okay? Pero esto es lo que comúnmente pasa. ¿Sí? Es muy importante, jóvenes, reconocer eso. Ahí tenemos más ST, niveles sumamente elevados. Acá ya se está volviendo la T negativa. Acá el ST es elevado y la T es positiva. Sin embargo, todas estas ondas son representaciones de isquemia miocárdica. Al principio aguda y luego cuando se cronifica. Acá hay algunas cosas que tenemos que recordar. Las coronarias solamente son dos, ¿no es cierto? Una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Entonces, si nosotros sabemos más o menos cuáles son las caras del corazón y estas caras por quién están irrigadas, cuando nosotros veamos un electrocardiograma y veamos ese ST o la onda T o lo que ustedes vieran o la onda Q de un electrocardiograma, tienen que ver en qué derivación está. Sabiendo en qué derivación está, pueden ver en qué cara está el infarto. Y si saben la cara, pueden saber por quién está irrigado. Entonces, cuando van a hacer una coronariografía, ya no van a entrar a ciegas, a buscar primero la derecha, luego la izquierda. No, ya saben si es la coronaria derecha o es la coronaria izquierda que está afectada. No solamente ver el electro, que están botados por todas partes. Eso es fundamental para que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hay un infarto, la lucha es contra el tiempo. Si se pasa más de 2 horas, empieza la necrosis, empieza a morir el miocardio. Si pasa de 6 horas o 12 horas, eso ya fue. ¿Y qué importa eso? Que si yo puedo actuar antes de las 2 horas, puedo salvar que se muere el miocardio. Y por ende, pues el tipo no va a tener problemas, ¿no? Pero cuando se muere el miocardio, queda un pedazo del corazón inútil, ya no sirve. Entonces, el paciente va a tener limitación. Y por arritmia puede morir. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a verlo poco a poco, ya no me quiero complicar. Lo que quiero que vean es que las caras del corazón se dividen básicamente. Vamos a agrandar un poco porque ya no leo. Pero bueno. Ok.
El corazón, las arterias del corazón, la coronaria derecha, va a irrigar básicamente al ventrículo derecho y la cara inferior o inferior-posterior del corazón. ¿Verdad? En cambio, la coronaria izquierda va a irrigar el septum, la cara anterior del ventrículo izquierdo, la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y la más importante en todo caso, por extensión, es la coronaria izquierda. Sin embargo, la coronaria derecha no deja de ser importante. No es despreciable. Es más, los infartos más frecuentes se dan con alteración de la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos las alteraciones del electrocardiograma en las precordiales de B1 a B6, vamos a hablar de la cara anterior del corazón. A ver, vamos a hacer un diagrama, ojalá me sirva. Desgraciadamente no tengo una buena pizarra, no tengo cómo diagramarlo mejor. ¿Tienen un borradorcito o algo así, por favor? Kevin Axel, la próxima vez voy a usar tu guardapolvo para borrar. ¿Ya? Les cuento, jóvenes, y está Agustín, que es miembro del consejo, el material educativo nos debe dar la facultad. Que yo recuerdo, no me da una docena de años, no me da nada. Ni una hoja, ni un blog, nada. Así que por eso les pido a ustedes, no debería ser, pero no me queda otra. Ok. Si esto es un individuo, este es el esternón, el corazón está situado aquí más o menos como el eje del corazón dirigido al cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Este corazón tiene, haciendo un poco diagramático, una forma triangular. Más o menos. No lo es, pero hagamos idea que es así. Entonces, si yo veo esta forma del corazón, todo esto es la cara anterior. ¿Sí? Y esto de acá abajo, que está apoyado sobre el diafragma, es la cara inferior. ¿Sí? Sin embargo, veo acá una cara lateral. ¿Sí? La cara lateral nos puede confundir porque también hay otra cara lateral que forma parte de la cara anterior. Entonces, la cara inferior del corazón se ve en las derivaciones que están dirigidas hacia abajo. Si ustedes se acuerdan de la dirección eléctrica de los ejes eléctricos del corazón, el D2 va de brazo derecho a pie izquierdo, ¿no? El D3 va de hombro izquierdo a pie izquierdo, ¿no es cierto? Y el ABF va a la mitad, mirando el pie izquierdo. El D2, el D3 y el ABF se va hacia abajo, va a mirar la cara inferior. Entonces, el D2, D3 y F representa la cara inferior. Listo. Con eso hemos ganado la mitad del partido. En D1, el D1 que va de hombro derecho hacia el hombro izquierdo, está yendo hacia el lado del ventrículo izquierdo, se va a ver el D1 y en ABL, que también va dirigido hacia el lado izquierdo, se va a ver la cara lateral del corazón. Y esto como mnemotecnia. D1 y ABL. ¿Qué se ve en 1 y en L? Se ve los infartos laterales. ¿Por qué se ve la cara lateral? ¿Ok? Y infarto lateral es D1 y en ABL. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la cara lateral, tenemos la cara inferior, y lo más importante del corazón es la cara anterior del ventrículo izquierdo. Esta cara anterior se ve en las derivaciones precordiales desde B1 hasta B6. En B1 y en B2 se ve la porción septal de la cara anterior.
En B3 y en B4 vemos la cara anterior, que muchos le llaman cara anterior propiamente dicha, que es la parte media de la cara anterior. En B5 y en B6 vemos la cara lateral inferior. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que la cara lateral del corazón la vemos en 1 y en L. Pero acá, esto B1, B2, cara aceptada. B3, B4, la cara anterior. Y la cara lateral de la cara anterior, la parte lateral de la cara anterior, es en B5, B6. Para que no haya confusiones, hay una especie de acuerdo entre electrocardiógrafos o electrocardiografistas que dicen B5, B6, cara lateral inferior. Y B1 y ABL, cara lateral alta. ¿Ya? Pero son dos caras diferentes. Sin embargo, esta cara con esta tiene muchísima relación. ¿Sí? Solo que esta parte de acá está irrigada por la descendente anterior de la coronaria izquierda. En cambio, esta parte de acá está irrigada por la circunfleja de la coronaria izquierda. Entonces, si yo veo alteraciones en D1, en ABL, si veo en las precordiales, ya estoy pensando que la afección que tengo es en la coronaria izquierda. Si yo veo alteraciones en D2, D3 y ABF, que es la cara inferior, ya estoy pensando que el problema está en la coronaria derecha, que me ve la cara inferior del ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho. ¿Ok? Por eso es importante esta parte de la electrocardiografía, porque así podemos localizar dónde está la alteración y qué coronaria sería la afectada. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quería transmitirles en cardiopatía isquémica, la parte electrocardiográfica. ¿Cómo hago para agrandarle un poco esto? Ok. El síndrome coronario agudo, que su sigla es SICA, ha cambiado la clasificación del infarto de miocardio en infarto de miocardio con ST elevado y con ST no elevado. Sin embargo, la clasificación universal del infarto es otra. Esto solamente es una clasificación basada en el electrocardiograma para diferenciar en el síndrome coronario agudo si tiene un compromiso de toda la pared o no del miocardio. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST lo cierto es lo siguiente, jóvenes. Si ustedes ven el corazón, tiene más o menos esta forma, el ventrículo derecho y aquí se invita el ventrículo izquierdo es el ventrículo derecho. Si yo lo corto aquí al corazón y lo veo de frente, voy a ver más o menos así. Este es el ventrículo izquierdo y aquí se invita el ventrículo derecho. Muchas imágenes lo van a ver el ventrículo derecho al otro lado, pero no hay problema, por donde lo veo. Lo que quiero demostrar en este diagrama es que el ventrículo izquierdo es un ventrículo grueso, tiene un miocardio bastante potente. Y les decía que sobre el corazón están las arterias y las venas, están sobre la membrana
la membrana del pericardio parietal, que se conoce con el nombre de epicardio. Entonces, acá está el epicardio y acá adentro está el endocardio. ¿Sí? Cuando la lesión de cualquier tipo, pero en este caso isquémica, llega a este nivel, se habla de isquemia subepicárdica. Y cuando empieza la lesión, empieza cerca del endocardio. Hablamos de isquemia subendocárdica. Para que se entienda mejor, sobre el miocardio, acá, están las arterias. Cabalgando, están sobre el corazón. Y de allí va a mandar unas arterias rectas que se llaman perforantes. Y es por donde llega la sangre a todo el miocardio hasta el subendocardio. Pero cada vez que se aleja de la arteria, las ramas se hacen más delgadas. Y si son más delgadas, lleva menos sangre. Por lo tanto, la posibilidad de que haya isquemia, en donde se produce la isquemia en forma inicial, es aquí, que las ramas son más delgaditas y llevan menos sangre. Y a eso se llama isquemia subendocárdica, porque acá está el endocardio y está por debajo del endocardio. ¿Sí? Cuando se produce isquemia en el subendocardio, en el electrocardiograma vamos a ver depresión del segmento ST. Es cuando se inicia la isquemia. Si la isquemia no se soluciona o aumenta la obstrucción del vaso, va a comprometer mayor cantidad de miocardio. Si compromete toda la pared del miocardio, va a llegar al subepicárdico. Ahí se produce el cambio en el ST al contrario. Hay un supradesnivel. Cuando encontramos supradesnivel, lo que vemos es isquemia subepicárdica. Y eso significa que el problema es mayor, porque está comprometiendo toda la pared del miocardio, que llega hasta arriba. ¿Ok? Y esto nos va a dar también la posibilidad de entender cómo es que se produce los cambios electrocardiográficos con ST elevado y con ST no elevado. Lo cierto es que un vaso sanguíneo tiene más o menos la misma forma, pero es mucho más pequeño. Un vaso sanguíneo tiene esto, y si tenemos un ateroma que no es otra cosa que un tumor de grasa, va a disminuir la luz del vaso, ¿no? Esta es la luz del vaso. Si esto crece más, hay menos luz del vaso, por donde va a ir a pasar el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? La mayoría de personas mayores de 40 años tienen algunos depósitos de grasa en sus arterias coronarias, que van a disminuir la luz de los vasos coronarios. Eso va a producir una isquemia crónica, que lo vamos a ver en su momento. Lo cierto es que para que se produzca una isquemia completa, esta luz del vaso que tiene que ocluir todo. Sobre este ateroma, hay una pequeña capa que separa a la grasa de la luz del vaso. Esa paredcita se llama placa ateromatosa. Estas placas sufren accidentes, que en cardiología se conoce como accidente de placa. Estos accidentes de placa producen rotura de esa membrana que está separando al ateroma de la luz del vaso. Cuando se produce eso, hay una pequeña herida y nuestra sangre inmediatamente trata de cubrirlo. Trata de cubrirlo formando primero un trombo blanco, luego un trombo rojo, ¿no? Produciendo la oclusión de eso, ¿no? Lo cierto es que la formación de un trombo, en este caso, es fatal, porque en afán de cubrir esa fisura, ese accidente de placa, el trombo tapa el resto de la luz del vaso. Si al tapar el resto de la luz del vaso deja un pequeño espacio como este,
todavía libre, por acá va a pasar algo de flujo. Cuando pasa algo de flujo, el ST puede ser no manifiesto, no hay elevación del segmento ST. Y ahí se produce el síndrome coronario agudo con ST no elevado, porque todavía hay flujo. ¿Sí? Pero cuando se tapa completamente, ya no pasa sangre, no pasa nada. Y como ya no pasa nada de sangre, se produce elevación del segmento ST por necrosis, por muerte celular. Y ahí es el infarto o el síndrome coronario agudo con ST. ¿Okay? Eso es más o menos lo que les quería transmitir, porque hablamos permanentemente, por lo menos con los chicos que están en práctica, y no nos entendemos. ¿Verdad? Esta parte de teoría lo vamos a ver en las clases teóricas de cardiología. ¿Qué es todo eso? Lo cierto es que el infarto de miocardio nos da estas imágenes, miren, grotescas, con ese test tremendamente elevado, y al otro lado vemos, acá hay supradesnivel, pero yo estoy miren, esto es una R y esto es un ST elevado. ST elevado monstruoso en D2, en D3 y en AB. ¿Qué cara es? Cara inferior. Esto va a tener una imagen recíproca. En las caras precordiales vamos a ver depresión del ST en las precordiales. No se confundan, ustedes acuérdense que el ST elevado, el de 2 de 3 ABF, es infarto de miocardio de la cara inferior. ¿Okay? Luego ya veremos las otras cosas. Listo, chicos, eso es lo que les quería transmitir. Básicamente, hay muchas cosas que todavía nos faltan. Podemos sacar mi libro, por favor. Desgraciadamente hemos perdido tiempo en tonterías, pero ya pasó.